Hola, mi nombre es Adriana Carvajal, soy abogada, trabajé para Littler hasta noviembre del 2017, fecha en la cual decidí venirme a España. Desde ese momento y hasta la actualidad, he venido trabajando en un sector totalmente nuevo para mí, como es el sector bancario. Estoy en el área administrativa jurídica y bueno, aprendiendo muchas cosas. Como ya sabemos, en la actualidad España presenta una situación muy crítica, motivada por el tema de la pandemia del coronavirus, que ha obligado al gobierno a decretar estado de alarma el pasado 14 de marzo. El último decreto se ha extendido hasta el 24 de mayo. Sin embargo, las empresas se han visto en la necesidad de tomar una serie de medidas que permitan afrontar esta enorme situación. La principal o la más común que se ha venido tomando es lo que se conoce como ERTE, que es un expediente de regularización temporal del empleo, en la cual se suspende la relación de trabajo y el trabajador deja de prestar servicio y el salario es pagado hasta un máximo del 70% por el Estado, es decir, la seguridad social, independientemente de las cotizaciones que tenga el trabajador. Otra de las medidas también adoptadas por el gobierno durante un periodo del estado de alarma decretado fue la figura del permiso laboral retribuible. ¿En qué consiste? En que el trabajador deja de prestar servicios y todas esas labores o todas esas horas que debe a la empresa tiene que luego compensarla una vez que se reanuda la actividad laboral. Asimismo, el Estado ha fomentado y promovido el teletrabajo como una nueva herramienta eficaz para la prestación de servicios. Como vemos, son medidas que se van tomando sobre la marcha. Hay mucha incertidumbre en el ámbito laboral, en el ámbito económico, y en lo personal simplemente les puedo decir que deseo que tengan salud, que es lo más importante, y que esperemos que afrontamos y salgamos de esto de la mejor manera posible. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda José Ernesto Hernández desde Santiago de Chile. Un gusto. Han pasado casi 4 años desde que me fui de Venezuela, pero soy uno de los que se considera afortunado de no haber tenido que dejar de estar trabajando o vinculado al derecho del trabajo. Si bien no ejerzo como abogado, he trabajado en recursos humanos desde que llegué a Chile. Hoy en día soy HR Business Partner de una empresa y eso me ha permitido conocer la legislación laboral chilena e inclusive de otros 13 países con los cuales he tenido vinculación. Hoy en día Chile no escapa de las contingencias sanitarias que hay producto del COVID-19. Sin embargo, ha tenido que adecuarse y ajustar su ordenamiento jurídico, creando una ley de protección al empleo, para garantizar justamente que la continuidad de las relaciones laborales, bajo 2 figuras. 1, la suspensión de la relación de trabajo de mutuo acuerdo, y 2, una reducción proporcional de la jornada de trabajo y del salario. Así que, como ven, soy uno de los afortunados que sigue vinculado a este mundo del derecho laboral y espero pronto poder seguir haciéndolo desde allá, desde mi casa, desde mi país, Venezuela. Hola, soy Gerardo Gascón, fui asociado de Littler por más de 5 años hasta finales de 2016 y actualmente resido en Argentina, Capital Federal. Les comentaré brevemente cómo se vive la situación de la pandemia global por este lado. Lamentablemente, el aislamiento preventivo obligatorio ha generado un incremento en las denuncias por violencia doméstica. Adicional a la línea de emergencia y a la línea de acompañamiento a la víctima, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha realizado reuniones con miras a un desconfinamiento con perspectiva de género. En lo que respecta a la ley del contrato de trabajo, si bien prevé la posibilidad de suspensión de las relaciones de trabajo o extinción con base en la fuerza mayor y en la falta o disminución del trabajo, desde la Presidencia de la Nación se dictó un decreto en fecha 31 de marzo en el cual se prohíbe por el lapso de 60 días las suspensiones o los despidos con base en estas causales. En lo que respecta al gobierno federal, también se estableció un ingreso familiar de emergencia destinado a trabajadores autónomos o informales de determinadas categorías, siempre que tengan entre 18 y 65 años y sean argentinos o residentes con más de 2 años en el país. Mi nombre es Clary Pinto. Es un placer para mí hacer este video. Fui ex Littler Venezuela, el cual de verdad disfruté muchísimo dentro de esa empresa. Fue una empresa maravillosa donde nos dieron la oportunidad de hacernos sentir en familia. Fue un grupo bastante grande, bastante numeroso, el cual extraño muchísimo y tuve que renunciar para emprender un nuevo proyecto de vida, el cual me encuentro en Lima, Perú. Tengo ya 3 años por acá. Ha sido bastante difícil, pasé 2 años sin haber conseguido empleo, bastante complicado. Hace 1 año me dieron la oportunidad en una notaría, me hicieron un contrato el cual se venció en este mes de abril debido a la pandemia y la situación de las empresas acá en Perú. Me
contrato no fue renovado y bueno, ahora tengo que comenzar a proyectarme, a buscar nuevamente y a emprender un nuevo futuro y un nuevo reto para mí. Hola, mi nombre es Pedro Elías Rodríguez, soy abogado venezolano con doble titulación en Colombia. Trabajé durante casi 6 años para la familia de Littler, 4 años en la oficina de Caracas y casi 2 años en la oficina de Bogotá. Y actualmente me encuentro residenciado en la ciudad de Londres, donde me desempeño en el área de recursos humanos en una importante firma. Quería comentarles un poco sobre las medidas económicas que ha tomado el gobierno para contrarrestar la grave crisis causada por el COVID-19, sobre todo en el ámbito de las relaciones laborales. Sin duda, la más importante medida es la creación de un esquema llamado Furlough, donde básicamente es la ayuda que ofrece el gobierno a todas estas empresas y empleadores que tengan dificultades financieras para cubrir la nómina de sus empleados. El gobierno ofrece la posibilidad de cubrir el salario de estos hasta un 80% durante un periodo de tiempo. Esta medida fue implementada a finales de marzo y en teoría será hasta finales de junio. Sin embargo, estamos esperando que el gobierno revise la medida y posiblemente la extienda durante unos meses más. Otra de las medidas bastante comunes que han tomado las empresas es la reducción de la jornada de trabajo y en consecuencia reducción del salario de manera proporcional. Muchas empresas han pedido a sus trabajadores que trabajen menos días a la semana, es decir, en vez de 5 días que trabajen posiblemente 4 o 3 y en consecuencia se les reduzca el salario de un 20, 30, 40%. Pero bueno, desde aquí simplemente deseamos que todo vuelva a la normalidad pronto. Hola, mi nombre es Iliana León, trabajé en Littler durante 6 años hasta el 2017 y actualmente me encuentro en la República Dominicana trabajando para el sector de telecomunicaciones. Aquí, como en la mayoría de países de la región, se han tomado distintas medidas para contrarrestar el avance del coronavirus. Entre estas, por decreto del Ejecutivo Nacional, desde el 19 de marzo nos encontramos en cuarentena obligatoria y distanciamiento social, así como un toque de queda que va diariamente desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Adicionalmente, y desde esa misma fecha, solo tienen permitido mantener las operaciones aquellas compañías que han sido clasificadas dentro del sector esencial. Estos son el sector salud, el sector de alimentos, el sector de telecomunicaciones y otros servicios públicos. Sin embargo, para estas compañías también ha sido exigido que se mantenga el mínimo personal necesario en sus establecimientos y oficinas, teniendo el resto que mantenerse trabajando a distancia o teletrabajo. Para el sector no considerado en esta clasificación, pues han tenido que cerrar sus operaciones de manera indefinida y los empresarios mayoritariamente han tenido que recurrir a medidas disponibles en la legislación local, especialmente la suspensión de contratos laborales gestionados ante el Ministerio del Trabajo y en algunos casos muy puntuales la terminación de contratos laborales. Para evitar una ola de despidos masivos, el gobierno ha establecido un programa de asistencia social, un fondo de asistencia social denominado FASE, mediante el cual subsidia hasta el 70% del salario de las nóminas activas de estas compañías no esenciales, no estando el patrono obligado a cubrir el restante 30%. La condición para aplicar, entre otras, es que no sea despedido ningún trabajador activo en la nómina al momento de inicio de estas medidas de emergencia. Adicionalmente, otras medidas existentes ya como asistencia social han sido expandidas e incrementadas para llegar al sector informal y de trabajadores independientes, buscando de alguna manera dar un subsidio económico a estas personas que lamentablemente no están percibiendo ningún tipo de ingreso. Gracias a todos y un beso desde República Dominicana. Hola, mi nombre es Daniela Cedes Cabrera, soy abogada venezolana. Trabajé para la familia de Littler por 5 años en las oficinas de Caracas, Venezuela. Actualmente estoy residenciada en Santiago de Chile. Ejerzo funciones de abogado revisor en una notaría. Quería comentarles un poco qué ha ocurrido en Chile con las relaciones laborales, cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno chileno con ocasión del COVID-19. Bueno, ocurrió al principio algo muy interesante porque el 18 de marzo el gobierno chileno declara estado de catástrofe y ordena el cierre de los restaurantes y de los centros comerciales. Anunció la publicación de una ley de protección de empleo, pero esta ley no fue sino publicada el 6 de abril. Entonces, ¿qué ocurrió en este periodo entre el 18 de marzo hasta el 6 de abril? Que los pequeños y medianos empleadores despidieron
a toda su plantilla. Hubo despidos masivos en ese periodo, pero lo interesante de todo esto es que la ley de la protección de empleo del 6 de abril permite que se anulen estos despidos ocurridos en este periodo, que hay una resiliación del despido, que los trabajadores vuelvan a sus puestos de trabajo, pero esta vez bajo la figura de la suspensión de la relación de trabajo, y que se les cancele el 70% de su salario bajo la figura de la cesantía. Entonces, bueno, actualmente muchos empleadores acogieron lo establecido en esta norma. Y otra de las cosas que a mí me encantó y que me parece súper interesante es que el 24 de marzo se publicó la ley que regula el teletrabajo. En esta ley hay un punto que amerita un estudio de mayor profundidad, que es el derecho a la desconexión que tiene el trabajador. Esta ley permite que el trabajador no le responda o no le conteste a su empleador por un periodo de 12 horas. Sin embargo, paralelo a la publicación expedita de esta ley, que no se esperaba, muchos empleadores que habían tomado medidas a partir del 18 de marzo habían mandado a sus trabajadores a que prestaran servicios desde su casa y ejercieran el teletrabajo, y actualmente han tomado algunas medidas económicas. A algunos trabajadores se les ha reducido la jornada hasta un 50% y en esa misma medida el salario, a otros un 20, un 30%, y otros empleadores se cogieron un sistema mixto donde una parte lo paga el fondo de cesantía y otra el empleador. La familia de Littler, los quiero mucho, les mando un abrazo apretado. Hola a todos, mi nombre es Emma Neger, soy abogada especializada en Derecho Laboral. Trabajé en Littler hasta el año 2016, que fue cuando me vine a vivir a Panamá. Aquí en Panamá, con la llegada del coronavirus, hemos tenido unas medidas bien estrictas de confinamiento. Ya vamos para más de mes y medio encerrados. Eso ha implicado que la mayoría de las relaciones de trabajo se han suspendido. Aquí se notifica la suspensión de la relación de trabajo del Ministerio del Trabajo. Y con ello, pues, obviamente los ingresos de las familias han mermado. El gobierno ha creado un plan que se llama Panamá Solidario para buscar ayudar sobre todo pues, a las familias más necesitadas y más afectadas por la pandemia. Yo creo que si algo bueno nos ha dejado el coronavirus, por lo menos a mí particularmente, ha sido conocer el lado solidario de la gente, ayudar y tratar de ayudar cada vez a más personas, reconectar con mi familia Littler, a quien tanto quiero y tanto extraño. Quiero pedirles que se queden en casa y, entre todos, esperar pues que pronto volvamos a la normalidad. No a la nueva normalidad de la que tanto se habla, sino a la normalidad de siempre, la del contacto,